mira. Chulísima. Tal, profesor? ¿Cómo estás? Buena, vos sos Enrique, ¿verdad? Heriberto, yo soy profesor. Ah, Heriberto. Heriberto. ¿Y el otro muchacho se llama? José Sanabria. ¿Qué sabe de él? Heriberto, vos sos, sí. Y probablemente el profesor no se va a conectar porque él cuando, si se va a conectar, avisa luego temprano. Ah, ok. Ok. Probablemente no se va a conectar. O capaz que se conecte más tarde. Ya. ¿Vos estás de tu celular o de una notebook? Es un notebook. De una notebook, ya. Sí, Perfecto. Vos sos Heriberto, entonces, voy a anotar ya. sí, Heriberto. Y falta Heriberto José. José falta. Heriberto José. Estamos, ese fue el tema, es demasiado mucho, estamos y a veces se confunde. Ah, contame, vos estás tercer año de ecología, ¿verdad? Tercer año de ecología. Tercer año. Tercer año. ¿Y estadística aplicada a la ecología va a ser la primera vez que llevas o ya cursaste? No, es la primera vez. Es La la primera primera vez. vez. ¿Y José no sabes? Yo creo que la primera vez también. Habíamos tenido el año pasado estadística, pero estadística así normal, estadística referente vamos a decir, así normal, tema de numérico, Ah, sí. pero no aplicado la ecología. Ah, ya dieron estadística entonces. Sí, ya tuvimos estadística, la parte numérica. Eso es interesante porque yo pues estoy armando el programa ahora, pero no sabía que ya tuvieron estadísticas. Visto que estaba en el plan contenido solamente para tercer año, del semestre. Sí, pero ya tuvimos ya estadística, vamos a decir, básica. Básica. ¿Qué desarrollaron? ¿No te acordás? Habíamos desarrollado temas de
eh, a ver, tema de los promedios, Ah, ya. esas cosas. No me acuerdo tan bien. ¿Cuánto tiempo tuvieron? ¿Fue largo Y el contenido? ¿Fue largo? no fue tan largo. ¿No? Realmente no fue tan largo, pero el profesor, nos dieron así ejercicio ejercitario para resolver algunos problemas. Algunos problemas. Ya. Referente a las empresas, las demás cosas, así para proyectar así en forma, vamos a decir, en forma gráfica, Sí. y las demás cosas. Bueno, es importante esto que me decís porque a mí la facultad me pasó el contenido y es bastante amplio y profundo, ¿verdad? Entonces yo estaba eh, como que reorganizando el programa para que sea útil por el tema de que estamos en forma virtual y porque las horas son pocas, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que vamos a tener que repasar todo lo que es la parte de estadística descriptiva, cálculos de promedios, medianas, interpretación de base de datos, gráficos. ¿Por qué? Porque probabilidades dieron, Heriberto. Probabilidades, no No, llegamos a eso. no llegaron a eso. No. Probabilidad no. Entonces dieron solamente medidas numéricas, tendencia central y elaboración de tablas, ¿puede ser? Elaboración tabla también, sí. Dieron. Elaboración tabla, habíamos hecho algunas, ¿cómo es? Fórmulas para... eh, Para promedio, moda, desviación estándar, ahí está, sí, varianza. varianza, las demás cosas, sí. Y contame, dieron Ahora, así, ahora que usted me está diciendo, me voy acordando. claro. Pero dieron así forma básica o profundizaron un poco. Y no profundizamos legalmente, solamente fue básica, sí. Tema de mediana y de las demás cosas, nos dieron así un ejercicio así, ¿verdad? Un problema. Teníamos que hallar ahí la mediana, variabilidad, Interpretar los cuatro resultados. cosas, cinco cosas por ahí lo que Y, habíamos. y dieron población, extracción de muestras, Población, cálculos de tendencia central, ¿no te sí, acordás? población, sí, Tipo de variables cualitativas, cuantitativas, sí, sí, discretas, sí, continuas, ¿dieron? sí, así mismo. Ah, ya. No me acuerdo más bien, no me acuerdo, pero tenemos que hacer Sí, un repaso rápido otra vez ya que no. esta materia va a ser otra vez, según yo entiendo, va a ser mismo otra vez, pero aplicado a la ecología. No. Sí, lo que pasa es que vamos a necesitar hacer un repaso, vamos a tener que desarrollar otra vez, ¿verdad? Este tema, porque necesitamos fijar bien, ¿verdad? Los conceptos de interpretación de datos para entrar en probabilidades. Entonces, cuando entremos en probabilidades, después de probabilidades, ya vamos a ver ya el tema de formulación de hipótesis y estimación de cálculos, ¿verdad? Pruebas. Perfecto, profe, Ujú. perfecto. Vamos a tener que repasar. Quiero repasar porque el programa Bastante amplio. requiere de manejar bien lo que es la manipulación de datos, ¿verdad? Y la estimación de probabilidades también. Ok. Profe, una consulta. Sí, Esta clase está grabando, ¿verdad? estoy grabando, pero qué lástima que no estás, somos dos nomás, ¿verdad? Y no sé quién No, ayer, y dos nomás los que estamos nosotros, profesor. Dos sí, nomás los que estamos. bueno, yo te cuento y quiero tu opinión muy sinceramente. Como ayer me dijo
tu compañero que se conectaba por el celular nomás, ¿verdad? Ujú. Me quedé un poco preocupado por la profundidad de la materia y como somos dos nomás, estaba yo indagando para ver la posibilidad de que sea presencial. Exacto. No sé qué pensar al respecto. Y yo no voy a tener problema, pero no todas las veces no me voy a tener la posibilidad. Viste que yo estoy, los dos pues, estamos en un trabajo complicado. Ajá. Yo estoy en las Fuerzas Armadas y José está tiene dos luego también. Está en una empresa, no sé si ya te comentó luego, o eh, está en una empresa naviera y trabaja como bombero también. Ok. Muchas veces dificulta lo que es nuestro ¿Y trabajo usted para... creen que no van a alcanzar las 7 en la facultad, en el aula de la facultad? eh, y yo legalmente no voy a tener problema, profesor. Yo no voy a tener, pero como te digo, no todas las veces voy a poder estar. Pero virtual sí. Virtual sí, virtual sí, virtual sí, sin problema, ya que desde cualquier parte Porque yo ahí lo que puedo voy a neces- acceder, ¿verdad? ahí yo lo que voy a necesitar es su ayuda, ¿verdad? Porque mi compromiso pues, es terminar el programa, ¿verdad? Sí, Entonces, si vos me estás contando, somos dos nomás, ¿verdad? Realmente se aprovecha más la materia eh, presencialmente, pero si vamos a optar por la virtualidad, pues, tendríamos que buscar refuerzo de los sábados, algo así, tipo para avanzar, ¿verdad? no hay problema, pero yo no tengo problema. Yo no Y tengo problema legalmente. vos no podés discutir eso con tu compañero y llegan a un acuerdo, Y sí, no hay problema, bro, sin problema. porque Para no sé, fijar un horario extra. para fijar un horario, esto sí es que no les convence las clases presenciales. Por- Exacto. Y voy por- a comentarlo con José, ¿qué dice? Porque porque, él, como te dije, él tiene también dificultad muchas veces por cuestión laboral también. Y eh, ese fue el tema. Y voy a hablar con él, a ver qué dice. En cuanto al horario, nosotros no tenemos problema de noche, particularmente, en mi caso, por ejemplo. ajá, No importa si pasa a las 9, las 11, las 12, yo no tengo problema, pero de ese de 8 para abajo, nomás lo que muchas veces yo tengo complica, dificultad ¿verdad? para... Pero de 8 para arriba, sin problema. Mm. Entonces, Pero yo opino lo así como... siguiente, en las clases presenciales se aprovecha y se aprende mucho mejor. Eso es Sí, categórico, eso es demostrado, ¿verdad? Con eso no quiere decir que con la virtual no aprendemos bien, sino que la virtual requiere un poquito más de esfuerzo y tiempo. sí, ¿Por qué? Porque en las presenciales discutimos, hablamos, volvemos a repasar, presentamos, ¿verdad? Sin embargo, en la virtual se explica lo básico, vemos y ustedes tienen que rebuscarse con las lecturas, los materiales y tener una responsabilidad un poquito más grande en desarrollar, ¿verdad? En su domicilio, en la casa, donde fuese. Eso nomás sería la diferencia. así. Yo en particular prefiero presencial, bro, y eh, voy a hablar con José a ver qué dice él. Claro, porque el único pero que estoy escuchando de vos con la presencial es que no alcanzamos la hora nomás, ¿verdad? Sí, Pero ¿qué pasa si por ahí la facultad nos da la libertad? Yo creo que tenemos todo el tiempo disponible ahí, inclusive creo que los sábados abren, ¿verdad? Como para tener clase los sábados, no sé. sí, bro, sin problema. Yo de noche es lo que me comprometo, bro. De día es imposible, luego, porque No, no, de día... de día, vos no sabes el horario de la facultad a qué hora abren, y hasta las 9 es el horario de la facultad. hasta las 9. Hasta las 9 es el horario normal, vamos a decir. No sé nomás ahora si funciona así. No Mm, sé nomás si y ahora los sábados, ¿no funciona. sabes? Y los sábados se abre de 8 a 15, parece que se abre. De 8 a 15. Sí, de Estaría 8 a 15. interesante tener clases si no trabajan a la siesta o qué, ¿verdad? Y sí, bro. Creo ¿Qué pensás? que... Bueno, te di todos los datos.
Me gustaría que eso veas con tu compañero y decidan, porque después le iba a mostrar el programa y es extenso, ¿verdad? Así mismo, bro. Así mismo. Y eh, como estaba diciendo, voy a hablar con José a ver qué hice. O si no, vamos a hacer virtual. Vamos a hacer lo posible para. Claro, pero le doy mañana, viernes, mañana miércoles pueden ir planificando y vean qué deciden. Entonces presento la nota a la facultad para el pedido. Dale, bro, sin problema. Usted en cuanto a, vamos a decir, en cuanto a eh, lo que primero tenemos que saber es si la facultad Sí, eh, porque yo para la hora de la dispone facultad no tengo problema. de tiempo. Yo alcanzo las 7 súper bien alcanzo. Y Mm, sábado todo el día, ¿verdad? Es mi trabajo, así que si no hacemos otra semana podemos hacer sábado presencial, ¿verdad? También podría ser. fin de semana, nomás lo que yo no. A ver, viste que yo, profesor, el tema de mi trabajo, los fines de semana a veces hago guardia, porque ese es el tema también, a veces se me va a Sábado. venir los sábados o domingos, a veces hago, así de por medio hago guardia. Un fin de semana hago sábado, otro fin de semana hago domingo, otro así, intercalado. Y ahí lo que hago, pero sí, es para, puede ser sí, tipo híbrido, ¿verdad? Virtual, presencial. Sí, también Yo podemos creo hacer. que es una forma, Y le iba a proponer eso a la bueno, facultad. Le iba a proponer de poder hacer híbrido, virtual una parte, la teórica y la práctica, por ejemplo, podemos hacer en la facultad los días que le queda bien, con pizarra acrílica, vamos a tener todo para proyectar, todo eso, ¿verdad? Hacer los trabajos yo creo, prácticos ya en clases. yo creo que sería buenísimo hacerlo. Bueno, En particular, me gustaría así. dale, entonces, te puedo dejar esa tarea ya que vos te conectaste, Enrique. Heriberto, por favor. Sí, no hay Dale. problema con eso. Vos Yo hablas, voy a, ustedes hablan entre los compañeros, ustedes hablan, están, sí, 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 sin bueno. problema. Yo voy a hablar con él. A ver, eh, lo que tenemos que saber la facultad también si entre semana dispone el horario de noche, así para, Yo creo que van a pues, disponer, porque casi la gran mayoría es virtual, solamente el laboratorio tengo entendido que para las prácticas es presencial, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron. eh, y bueno, yo en particular entre semana me quedaría mejor si es que se abre la noche la Bueno, facultad. ok, entonces me gustaría que si colaboran conmigo en ese sentido, entonces vamos a hacer más fácil la materia. Eh, pro- Manejar la posibilidad de que sean híbrida, alternado, porque la plataforma sí o sí lo se va a usar para los trabajos prácticos, para las autoevaluaciones, los Sí, exámenes, todo eso. Entonces, dejo a cargo de ustedes para que vean eso y me avisan lo antes posible y ya solicito entonces la facultad. dale, bro, sin problema, no hay problema. Dale, perfecto. Entonces, vamos a iniciar la clase contigo. Vamos a ir repasando algunas cosas, ¿sí? Dale, eso, ¿Qué tal excelente. está tercer año ya de ecología? ¿Están avanzando bien algunos conceptos? ¿Cómo están con ese Sí, tema? espectacular, bro, espectacular. Ahora, este año estuvimos dando más, así, materia específica de lo que es referente a la ecología. El año pasado estuvimos también dando unos cuantos materias referente, vamos a decir, la materia específica. Y Sí, este año un poquito más avanzado. Pero espectacular está, vamos bien entonces. sin problema. Entonces, con más razón hay que tratar de quitarle provecho a la asignatura para que sea de utilidad para ustedes, ¿verdad? Así mismo eso. Bueno, vamos a ir viendo un poquito entonces, tratando un poco de entender el de por qué estadística en la ecología, ¿verdad? Vamos a ir viendo algo.
¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profesor. ¿Qué ves? Ahí, ¿por qué usar la estadística en Sí, ecología? Dice. sí, sí, exactamente. Bueno, yo entresaqué un poquitito como para darle un poco sentido y significancia a la cómo utilizar la estadística en ecología. Yo mucho no entiendo de ecología, ¿verdad? Pero sé que para algunos ensayos, algunos estudios se utiliza sí o sí la estadística, ¿verdad? Vamos a leer un poquito junto el de por qué usar la estadística en ecología. Como sabemos, la estadística acá dice una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, describiendo la variación natural y revaluando objetivamente la confiabilidad de las conclusiones derivadas. Eso dijo un fulano en estos años, ¿verdad? Desde el siglo pasado, la estadística se ha convertido en una herramienta indispensable para respaldar estudios científicos. Sin embargo, aprenderla es una tarea complicada, ¿verdad? Para muchos estudiantes y ecólogos jóvenes que frecuentemente se preguntan por qué tenemos que usar la estadística en la ecología. ¿Cuántos cursos de estadística debemos llevar para lograr trabajar como ecólogos? Este ensayo trata de responder estas preguntas y presentar el futuro uso de la estadística de la ciencia ecológica del Paraguay. Eh, Esto pues le va a servir a usted cuando tengan que trabajar en laboratorio sobre todo, ¿verdad? Y tengan que trabajar con números, estimaciones y resultados. Entonces, de ese punto de vista es básicamente la aplicación de la estadística en la ecología. Y dice así, este material que ustedes se hacen, dos tareas, tienen dos tareas principales. Uno, identificar los patrones inherentes a los sistemas naturales, ¿verdad? ¿Qué querría decir eso? ¿Qué entendés vos por eso? Y Los creo patrones que ella inherentes. habla ya los, de un estudio más avanzado, vamos a decir. Los patrones Eh, inherentes yo entiendo que son propias de la naturaleza, ¿verdad? Propios de la ecología, ¿verdad? Sabemos la reproducción de insectos, ¿verdad? El de por qué. La de las algas marinas, ¿verdad? Todos esos son inherentes a los sistemas naturales, o sea, que tienen un proceso, digamos que automático dependiendo de otros factores, de otras variables, ¿verdad? Entonces, la tarea de ustedes es identificar esos patrones y después explicar y justificar aquellos procesos que lo generan. Es lo que yo te dije, ¿verdad? El de por qué, la naturaleza del de por qué. Y acá da un ejemplo. MacArthur en el año 67, su famosa teoría biogeografía de las islas, dice, describieron un patrón. Dice que las islas de mayor extensión poseen el mayor número de especies y se explica mediante la extinción local e inmigración. Yo entiendo esto que quiere decir que cuando mayor es tu parcela o tu sistema ecológico, por ende ahí se reproducen, o sea, se extinguen y se reproducen más patrones inherentes, ¿verdad? De aquí surgen diversas dudas. ¿Los ecólogos perciben los mismos patrones? ¿Se creen que los mismos procesos son causa de estos patrones? Dice, los ecólogos frecuentemente están en desacuerdo con los patrones que se observan respecto al mismo sistema ecológico, incluso con el mismo juego de datos. Uno de los ejemplos más conocidos es sobre la interpretación acerca del patrón de distribución de aves del archipiélago de Bismarck, es una isla, ¿verdad? Este fulano Diamond en el año 75 propuso una serie de reglas de ensamblaje después de percibir un patrón de tablero de damas en la distribución de varias especies de aves de este archipiélago y deducir la competencia interespecífica como el proceso responsable de este patrón. Por otro lado, y analizando el mismo juego de datos, Connor y Zimmerloff en el 79 argumentaron que el patrón percibido por este señor Diamond era producto del azar de la distribución de varias especies en las que no se halló influencia entre ellas. Lo que quiere decir acá es verdad de que muchos científicos opinan que es algo casual, algo aleatorio, y sin embargo otros dicen que tiene una causa. Y esa causa es lo que en estadística vamos a demostrar si es o no confiable esa teoría. ¿Se entiende?
Sí, profesor. Mm. Enfoque de la estadística en la ecología. Bueno, la estadística es una disciplina que proporciona al ecólogo, acá dice, herramientas necesarias para realizar el análisis de datos. En concreto, la estadística permite cuantificar la probabilidad de cometer un error al extrapolar los resultados obtenidos de una serie de muestras al conjunto de la población. Se refiere a que cuando vamos a tomar una muestra de un sector de algo, ¿verdad? Hay que cuantificar y ver si hay un error o no en algún fenómeno, un efecto que se produce en eso, ¿verdad? Ya ustedes podrían elegir qué estudio podría hacer. También se carga, siempre de la estadística, de recolectar, organizar, resumir, analizar e interpretar los datos. Esto es la estadística en general. ¿Con qué objetivo? De obtener inferencias objetivas, dice, y reales a partir de un conjunto de datos. Estas inferencias objetivas y reales es predecir algo, ¿verdad? Tenemos dos, tres variables para llegar a algo, para llegar a un resultado. A eso se refiere. Es aplicada a la biología y ecología donde cambian los datos descriptivos a cuantitativos para formular hipótesis y someterlos a pruebas estadísticas. Es muy importante porque en algunos casos permite saber cuantitativamente el grado de certeza de las conclusiones a las que se llega. Esto se refiere a los experimentos, ¿verdad? Los experimentos que podemos realizar eh, con factores ecológicos, con los patrones inherentes, con especies vivos, ¿verdad? Decir, qué sé yo, hago muestras de la reproducción de cangrejos y estimo cuánto tiempo pueden vivir los cangrejos, ¿verdad? Dependiendo de ciertas otras variables. Para eso se formula una hipótesis y llegamos a una conclusión de que es cierto o no es cierto. A eso se refiere. Y entre que sea cierto y no sea cierto, hay un margen de error. Y ese error es lo que nosotros vamos a estudiar también. ¿Se entiende más o menos, verdad? Perfecto, profe. Ujú. Es decir, a ver qué se me ocurre otra cosa. No sé, vamos a estudiar las células de alguna hoja, sí, ¿verdad? Y estimar cuánto tiempo esa hoja puede entrar en estado de putrefacción. Es lo que a mí se me ocurre. ¿Con qué variables? ¿Qué sé yo? Temperatura, ¿verdad? Tipo de clima, algo así. Y formulamos una hipótesis, ¿verdad? Que esta hoja puede tener una supervivencia sin oxígeno o sin agua de tantos días. O decir, no sobrevive a tantos días. Entonces ahí formulamos una hipótesis y demostramos si es cierto o no es cierto. Eso es lo que vamos a hacer más adelante en el programa en el contenido de estadística. Hablando así groseramente, comprobar si es cierto o no la hipótesis que vamos a formular nosotros. Tipos básicos y métodos útiles para su aplicación en la ecología. Bueno, la estadística descriptiva. Esta es lo que ustedes ya vieron, me dijiste que nos vamos a repasar de calcular medias, gráficos, varianza, dispersión de datos, tablas, vamos a ir viendo con esto, ¿verdad? Y los univariados, que serían tipo de poblaciones y ver qué ocurre en esa población. Vamos a ver todo lo que es concepto de población y dónde podemos aplicar algún tipo de estudio. Y tenemos el multivariado cuando es más de una variable. Podemos, qué sé yo, utilizar dos variables, qué sé yo, porcentaje de humedad versus temperatura, una cosa así, ¿verdad? Importante, la prueba estadística determina la significancia estadística a ser estudiado más adelante, pero no la biológica, la cual debe ser deducida o concluida por el investigador. En otras palabras, lo que ayuda al formular hipótesis es tener un grado de significancia que sea cierto, que sea real o que no. Ya los otros factores ya queda a criterio de un investigador, de un científico. Conclusión, la estadística, si se usa de un modo adecuado, es muy útil y potente como herramienta para determinar los grados de certeza. Esto es lo que yo te estaba ya comentando, ¿verdad? Que los grados de certeza y confianza es a la conclusión que vamos a llegar después de formular la hipótesis. Es importante decir que la estadística es una ayuda para la ciencia, pero no es una verdad absoluta. Eso es importante también saber, que la estadística nos da
un grado de certeza para arriesgarnos a hacer un estudio o para probar algunas hipótesis o algunas teorías que queremos investigar. ¿Se entiende entonces cómo apoyaría la estadística a la ecología más o menos, Heriberto? Sí, bro. ¿Sí? Sí, Más o menos para perfecto. justificar, ¿verdad? Entonces, esta introducción yo le Así. hice más o menos como para tener sentido, ¿verdad? De cómo vamos a encarar la asignatura y qué vamos a hacer. Esto yo voy levantando en la plataforma ya en estos días para que ustedes puedan ir teniendo los materiales, imprimiendo, e ir leyendo ya al día a día, mientras definamos si vamos a seguir con clases virtuales o presenciales también. Perfecto, bro. ¿Alguna pregunta, consulta, algo que quieras comentar? Y por el momento no, bro. Por el momento no. Ok, ok. Y con el correr de los días vamos a ir Sí, profundizando más. Y esto yo les preparé como para que puedan tener una idea, ¿verdad? De por qué, cómo, ya más o menos imaginarnos cómo se va a usar la estadística en los experimentos de laboratorio y demás cosas que ustedes van a hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Avísame cuando se ve mi pantalla otra vez, por favor, Heriberto. sí. eh, ahora está en una presentación, sí, veo ya. Estadística, concepto básico, dice. Sí, ¿se ve bien? Completo. Sí. Pantalla completa se ve. Yo no manejo mucho el Zoom. Muy rara vez se usa. Sí, pantalla completa. Ok, voy viendo rápidamente. Esto vamos a hacer rápido para empaparnos un poco con los conceptos. Si puedes leernos un poquito para alternar un poquito la discusión. Que estudia la estadística, dice. La estadística es la rama de la matemática que se ocupa de recopilar datos en censos, encuestas, etcétera, de organizarlos para una mejor comprensión del fenómeno que se desea estudiar y de analizarlos con un determinado objetivo. La estadística se aplica a todas las ciencias, puede facilitar el estudio de hechos del mundo o de la sociedad. Ok, tratando de recordar más o menos otra vez que, para qué sirve la estadística. Ahí yo te quiero preguntar lo que acaba de leer. ¿Qué sería el fenómeno? Y por lo que yo entiendo, fenómeno eh, Lo que en este ocurre, ¿verdad? caso, en este caso sería la parte ambiental, la parte de ecología, no sé, el estudio de, de la ecología, algo así, algo así yo entiendo. Sí. Fenómeno, entonces, como su nombre lo dice, un fenómeno, es un hecho, una ocurrencia, ¿verdad? Algo que ocurre. Entonces, en ecología, no sé, ¿qué ocurre en ecología? Cambios ecológicos, yo suelo escuchar, ¿verdad? Y si cambio climático, Exacto, ahí está. Por ejemplo, las tormentas es un fenómeno, ¿verdad? así mismo, Mm. así mismo. Y, Cambios por ejemplo, climáticos y, y por ejemplo, ¿cuáles son las causas de las tormentas, por ejemplo, ¿verdad? y, depende de eso. El cambio climático tiene una, vamos a decir, es a consecuencia de varios factores. Ahí dijiste, Puede ser factores.
Forestación, puede ser principalmente por la deforestación masiva. Bueno, ahí diste una variable y acá dice recopilar datos. Dice, nosotros podemos recopilar alguna medición de la deforestación, ¿verdad? ¿Cómo? Con censo y encuesta, ¿verdad? ¿Cómo se dice cuando se talan los árboles y esas cosas, ¿verdad? Entonces, esos son datos, ¿verdad? Y eso es lo que estudiamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver por qué ocurre el fenómeno. ¿Entendemos entonces eso, verdad? Sí, sí, sí. Fantástico. Seguimos. Acá del punto de vista de encuestas, que también la estadística es más para encuestas famoso, ¿verdad? Porque trabajamos con números. Se hizo una encuesta a 8.976 personas, de las cuales 8.707 respondieron que calman su dolor de cabeza tomando una aspirina. A una población, ¿verdad? Puede ser una ciudad. Si la encuesta está bien hecha, este dato puede ser utilizado por los médicos, quienes podrían afirmar que si un paciente sufre de dolor de cabeza, tiene un 97% de probabilidad de calmarlo tomando una aspirina. ¿Se entiende, verdad? Hay una ciudad, yo le voy a llamar a mi población una ciudad, que está compuesta por 8.976 habitantes. Puede ser también un barrio grande, una compañía, ¿verdad? Esa es mi población. A cada uno yo le pregunté, ¿verdad? Si tenía dolor de cabeza, si esta aspirina le calmó el dolor de cabeza. Y 8.707 me dijeron que sí. Y el resto, si 8.707 dijeron que sí, le calmaba el dolor de cabeza tomando esta aspirina, el resto que dijo Y no. que no, exactamente. ¿Vos tenés calculadora ahí de casualidad contigo? Ahora Por si acaso. no tengo, no No tengo. tenés. Bueno, entonces, Voy a utilizar mi teléfono. avísame cuando está en tu calculadora. Voy a hacer una renta, ¿verdad? Puede ser, puede ser, puede ser. Si 8.707 te respondieron que sí, ¿cuántos respondieron que no, entonces? O que no sabe también a lo mejor puede ser. O el resto de la respuesta no sería, ¿verdad? Yo tampoco traje. 269. 269 personas respondieron qué cosa, Heriberto. Y que no le resulte, que no le hicieron efecto La aspirina, ¿verdad? la aspirina. Ok. 8.707 dijeron que sí, de las 8.976 personas que se les preguntó en este barrio, pueblo, lo que sea, ¿verdad? Ahora quiero que hagas la división de 8.707 dijeron que sí, dividido el total de personas que tiene el barrio o la población o la ciudad. ¿Cuánto te sale? ¿Qué tengo que hacer, bro? ¿Dividir? Sí, dividir. 8.707 dividido por... Y dividido la cantidad de personas a quien se le preguntó si le hacía efecto la aspirina. $8.707 dividido 8.976. 0,970. Ok, multiplicar por 100 eso. Para pasar a porcentaje, ¿verdad? Se multiplica todo por 100. 97.003. 0,0. Entonces, y ahí está. Entonces, el 97% representa estos 8.707 personas que dijeron que sí, la aspirina le calmó el dolor del total.
Entonces los médicos dicen que hay un 97% de probabilidad de que esa aspirina haga efecto en el dolor de cabeza de este barrio, de estas. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Entonces, ese, Heriberto, es el concepto de la probabilidad básico, ¿verdad? La probabilidad básica es casos favorables de lo que estoy estudiando dividido en los casos totales. Ese es, ya te voy adelantando luego ya. ¿Verdad? Ese es el concepto básico de la probabilidad, o también se suele decir la posibilidad, ¿verdad? ¿Qué estamos estudiando acá? La efectividad de la aspirina en el dolor de cabeza de este grupo de personas. ¿Se comprende? Perfecto. ¿Se entiende? Bueno, ese es el concepto de probabilidad. Entonces, ya tipo para ir adelantando ya lo que es la probabilidad. Algunos conceptos de estadística. Población. Llamamos población al conjunto de individuos, personas, animales, cosas sobre la cual se estudia una determinada característica. Entonces, acá nosotros encuestamos, ¿cuánto era? Retrocedo otra vez. 8.976 personas es lo que se quitó de muestra y a cada uno se le preguntó. Este 8.976 personas es la muestra que yo estoy estudiando. Y de ahora en más, esta palabra vamos a usar todo el desarrollo de la materia. Muestra. ¿Qué es una muestra? Es una partecita de la población que vamos a estudiar. Entonces, estas 8.976 personas, que puede ser una muestra de un barrio, algo así, de una ciudad grande, la ciudad es la población total. Y este 8.976 es la muestra de esa población. ¿Se comprende ese concepto? Sí, 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 sí. bro. Bueno, entonces ahí ya tenemos un concepto de lo que es población y lo que es muestra. Entonces llamamos población al conjunto de individuos, personas, animales o cosas o cualquier otra variable sobre la cual se estudia una determinada característica. En este caso que vimos, acabamos de ver el efecto de la aspirina en 8.976 personas. Ese fue el estudio que hicimos. Acá tenemos otro ejemplo. Datos que se recopilan. Se registra el peso de los alumnos de un curso. Peso de los alumnos de un curso. ¿Cuál es mi población? Todos los alumnos del curso. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Si hay 30 alumnos en este curso, si hay 30 alumnos, a los 30 le pregunté el peso y anoté. Tengo 30 pesos de cada uno de los alumnos. Entonces, ahí mi variable es peso. Segundo, se hace una encuesta en las viviendas de un barrio para determinar cuántas personas viven en cada una de ellas. En un barrio puede contener, digamos que 50 casas. Me voy en la casa uno del barrio, tiene 5 individuos. La casa 2 tiene 7, en la casa 3 tiene 2, en la casa uno puede ser que viva uno solo. Lo que sí le hago la pregunta, a las 50 casas del barrio, voy anotando cuántas personas viven en ellas. Entonces ahí, ¿cuál va a ser mi población, Heriberto? Y en este caso, habitantes del barrio. Todos los habitantes del barrio. Muy bien, esa es mi población de estudio. Y acá dice, el tamaño de la población es el número de individuos que la componen. Si yo te dije 50 casas, pero en 50 casas, ¿cuántos individuos viven? En las 50, como te dije, en uno puede haber 7, en otro puede haber 5, y se suman todos, y esa cantidad de habitantes que hay en ese barrio, ¿verdad? Por la sumatoria de todos los habitantes de cada casa, es mi tamaño de la población. ¿Se entiende? Perfecto, bro. Ujú. Ya. Si yo te pregunto ahora, si digo que tu casa es mi población, ¿cuánto es el tamaño? Tu casa, tu domicilio particular es mi población. ¿Cuánto es el tamaño? Y sería 4, entre 4 nos matamos. Perfecto. Ese es el concepto de población, el tamaño, tamaño. ¿De acuerdo? Perfecto, bro. Ok. Sí. Dale, Eri, seguimos.
Dice, cuando el tamaño de una población es muy grande, se trabaja con una parte de ella llamada muestra. Muestra. La muestra es una partecita de la población. Hace rato a 8.796 personas le preguntamos lo de la aspirina, ¿verdad? Pero esa 8.796 es una partecita de una población grande. A eso se refiere. Entonces, eso es muestra. Acá, ejemplo. Vamos a un ejemplo. A una consultora le encargan hacer un estudio acerca de la cual es la intención del voto de los ciudadanos de una ciudad en las próximas elecciones. Como no es posible encuestar a todos los ciudadanos, la consultora toma un grupo de 500 y sobre él analiza la variable. Con los datos recopilados sobre esta muestra, se puede hacer una proyección de los votos que obtendrá cada candidato, ¿verdad? Entonces, acá mi población puede ser una ciudad, pero yo voy a un grupo de 500, una ciudad que puede tener 1000 habitantes, yo le voy a preguntar a un grupo de 500 nomás, ¿verdad? Le voy a preguntar por quién va a votar. Entonces, mi muestra de cuánto es, si mi población tiene 1000 habitantes, mi tamaño de población es 1000, pero yo quito una muestra nomás de esa población y le pregunto a 500. Entonces, esa muestra, ¿qué tamaño tiene, Eric? ¿Y 500? Perfecto. Entonces ahí entendés la diferencia entre población y muestra, ¿verdad? Estamos recopilando otra vez. Que vamos a Sí, estar... sí, Ok. perfecto. Importante. Para el estudio estadístico sea confiable, es muy importante que la selección de individuos de una muestra resulte representativa de la población que se analiza. O sea, se deben obtener de ella resultados aproximadamente iguales a lo que se hubieran obtenido considerando el total de la población. Lo que quiere decir acá es que la muestra que voy a quitar de mi población tiene que ser representativa. Al decir representativa, quiere decir que esta muestra tiene que tener comúnmente las características de toda la población. ¿Para qué? Para que el fenómeno que voy a estudiar o lo que quiero predecir sea representativo. Es lo mismo que al curso que le voy a tomar los pesos, no me voy a tomarle los más flaquitos, porque ahí voy a tener una estimación errónea. Tengo que tomar así tipo surtido, vamos a decirle, ¿verdad? Que sea representativo, quiere decir eso. Bueno, y acá vamos a lo que es las variables. Son los caracteres o cualidades de la población que es objeto de estudio de análisis. De estudio de análisis. Son los caracteres o cualidades de la población a la que se va a someter a un estudio. Por ejemplo, vamos a ver a la población 8.700 y pico que se le preguntó si le hizo pasar o no el dolor de cabeza. Entonces, ¿cuál va a ser mi cualidad? Que sí y que no, ¿verdad? Voy contando. ¿Cuánto me dijeron? Sí, esa es la cualidad, ¿verdad? Y a eso se le llama variable. En el caso de esos alumnos, voy a retroceder un poco, Eric, otra vez. Acá. Se registra el peso de los alumnos de un curso. Alumnos de un curso. Te pregunto para el concepto de variable, ¿cuál sería mi variable en este caso, en este estudio que voy a hacer? Cuantitativo sería. Cuantitativo, pero yo te pregunto, ¿cuál es mi variable nomás? Muy bien, cuantitativo es. ¿Cuál es el La variable? variable La variable. que voy a estudiar de esos alumnos. Y sería el peso, ¿verdad? El peso. Espectacular, sí, eso, ese es el concepto de variable. Entonces, acá las cualidades de un objeto que vamos a estudiar, ¿verdad? A eso se le llama variables estadísticas. Y las variables estadísticas se clasifican en cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Cuantitativas son las medibles, ¿verdad? Como el peso, ¿verdad? Que se mide en kilogramos, gramos, etcétera. Y la cantidad de que sí le hizo efecto. Sí, no, voy contando, ¿verdad? Entonces es discreta, es cuando es una cosa entera, un número entero. Por ejemplo, número de padres vivos, número de hermanos son discretas porque cantidad de hermanos, vos podés tener 1, 2, 3, 4 hermanos, pero no podés tener 3 hermanos y medio, ¿verdad? Ni 4 hermanos, un cuarto, ¿entendés? Entonces ahí a ese tipo de variables se le dice discretas.
Y continua es, por ejemplo, la altura, el peso, lo que tienen decimales o no es exactamente una cifra redonda. ¿Se entiende entonces la clasificación de variables cuantitativas discretas y continuas? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces te pido un ejemplo de variable discreta cuantitativa. A ver. Eh, y sería número de, no sé, número de primos, tíos. Sí, súper, súper, súper. Te pregunto acá. eh, si yo voy a hacer un estudio de la gente que se resfría en este invierno y mi variable es contar cuánto estornudo hace en una mañana, ¿qué tipo de variable es? eh, y discreta sería. Cuantitativa discreta, porque no, la cantidad de estornudo puede ser uno, 2, 3, 4, pero nunca puede ser un estornudé 3 veces y medio, ¿verdad? Sí, Entonces ese es el estudio, ¿verdad? así mismo. Ok. Bueno, si voy a estudiar cantidad de huevos de los, ¿quién en ecología, quién, qué puede ser algo de las tierras que se reproducen por huevos, las hormigas? ¿Puede ser? Sí, sí, Mm. puede ser. Cantidad de huevos, ¿esa qué sería? ¿Qué tipo de variable? Y ese sería discreto también. Discreta. Discreta. Continua, cuantitativa, discreta, ¿verdad? Sí. Bueno, te pido ahora ejemplo de variables continuas. Sería la altura, en este caso, si vamos a aplicar la parte, Claro, la ecología puede ser la altura de las especies, sí, de de milímetros, los ¿verdad? árboles, Muy especies de bien. los árboles puede ser, porque hay variedades de medidas de acuerdo a la especie. Excelente. ¿Vos cuánto medís de altura? 1,75. Claro, entonces es una variable continua, porque no tenés justito 1 metro o 2 metros, tenés 1,75 metros, ¿verdad? Entonces, Sí. ahí está lo que es la variable continua. Entonces, hay que diferenciar bien cuándo es discreta y continua. Estos dos tipos de variables es cuantitativa porque se mide. Y ahora vamos a las cualitativas. No se pueden medir y se expresan con palabras, ¿verdad? Por ejemplo, sexo, ¿es femenino o masculino? No hay otro tercer sexo, ¿verdad? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Color de ojos, ¿verdad? Puede ser verde, azul, pues no puede ser azul verdoso, ella es, ¿verdad? Color de cabello, son lo que se le da atribución, una atribución. Te pido que me dé un ejemplo de una variable cualitativa, por favor. Sería eh, a ver, vamos a, Sí. voy a ejemplificar Y es lo que sería la. importante, ¿sabe por qué es importante que busques una variable cualitativa? Porque a la hora de hacer los experimentos, al toque tenemos que saber nuestra cabeza si es cuantitativa o cualitativa, Sí, rápidamente. en este caso puede ser el color de, de aves por especie. Color de aves por especie. Muy bien. Otro que no sea color. O sea, trata de buscar una variable, no necesariamente de tu rama, cualquiera puede ser, ¿verdad? Puede ser también Si yo tengo una eh, manzana, tamaño. si tengo variedades de manzana, verde, rojo, cruzado, ¿cómo se dice? Injertado, qué sé yo, no sé si forma parte de la ecología, y le quiero medir
con una variable cualitativa. ¿Qué puedo sacar de la manzana cualitativamente? Y color, medidas. Medida no, papá, porque medida puede ser diámetro, qué sé yo, tantos centímetros de altura. No, eso es una variable continua, no es cualitativa. Y color, Color sí, color, color sí. color, color. El sabor, El sabor también, también. sí, puede ser agria, dulce, ¿verdad? Sí, Entonces le damos una atribución. Entonces se entiende bien sí, lo que es la diferencia de las variables estadísticas, cuantitativas y cualitativas. sí, sí, claro. Bueno, ya, excelente. Otro concepto que vamos a ir ya abriendo ya paraguas para la próxima clase. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una observación o valor de una variable f, ¿verdad? Yo, o sea, te pregunté cantidad de hermanos, cantidad de estornudo para medir el resfrío de una persona, y ese es, voy contando, y así también cantidad, ¿quién era la cantidad de personas que le hizo efecto la aspirina? Esa es la frecuencia absoluta. Y frecuencia relativa de una observación es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de observaciones. Frecuencia relativa, que es lo mismo que la probabilidad, como hicimos acá. 8.700 y tanto dijeron que sí le hicieron efecto, dividido n, que se le... ¿A cuánto era de la población? 8.900, no me acuerdo. 8.976, ¿verdad? Entonces la frecuencia absoluta es la cantidad, o sea, lo que se contó dividido mi n, a quienes se le probó, se le hizo el experimento. Esa es la frecuencia relativa, que es en porcentaje. ¿Se entiende? Que en este caso nos dio, ¿cuánto era que nos dio? 0,97, ¿verdad? 97, al Sí, multiplicarlo por 97% mi frecuencia relativa de efectividad de la aspirina sobre una muestra, o sea, una población estudiada. Eso es la frecuencia. Y la frecuencia absoluta es el conteo, es el conteo. En este caso es los 8.700 y pico, ¿verdad? Que dijeron que sí. Básicamente la frecuencia absoluta es el conteo y la relativa es la división del conteo dividido el total a quien se le hizo el experimento. Estos dos conceptos hay que manejar bien porque vamos a utilizar para nuestra elaboración de tablas. Pregunta hasta allí, Heriberto. ninguno, bro. ¿Estamos claros? Sí, Bueno. Bueno, la tabla que muestra la frecuencia relativa y absoluta que recién vimos y acumulada, que vamos a ver también de qué se llama distribución de frecuencia. Eso vamos a ver en la otra clase, la elaboración de una tabla de distribución de frecuencia. La suma de la frecuencia absoluta es el total de observaciones. O sea, la suma de las frecuencias absolutas, que es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8.700 es nuestra distribución de la frecuencia absoluta. La suma de la frecuencia relativa es siempre 1, también vamos a ver después en la otra clase. Si multiplicamos por 100, nos damos el porcentaje de cada valor obtenido. Como allá hace rato calculamos frecuencia relativa, que era absoluta sobre total, y multiplicamos por 100, nos dan porcentaje, como nos salió el 97% del caso de la aspirina. Y acá vemos, para ir ya elaborando nuestra tabla, vamos a ver ya eso en la próxima clase. A los alumnos del primero A se les tomó una evaluación escrita. En la tabla se detallan las notas que obtuvieron, ¿verdad? Acá las notas son del 1 al 10. ¿Se ve? Acá. Esta es nuestra calificación. De los alumnos del sí, primero A, sí. Uno es aplazado, 2, 3, de 10, ¿verdad? Dos alumnos, ¿se ve mi flechita? Mi cursor se ve en tu pantalla. sí, sí. Dos personas de esta cantidad de alumnos de la clase sacaron 1. 4 sacaron 2. 3 alumnos sacaron nota 3. 5 alumnos sacaron nota 4 y así sucesivamente. Al contabilizar la cantidad de conteo que se hizo por cada calificación, tenemos que 40 alumnos tienen la clase, ¿verdad?
del primero A. ¿Sí? A los 40 yo le califiqué y 2 de los 40 sacaron nota 1, 4 de los 40 sacaron nota 2, 3 de los 40 sacaron 3, 2 personas más sacaron 10, excelente. De estos 40 alumnos. ¿Se entiende el conteo, la frecuencia, Heriberto? Sí, bro, sí. Perfecto. Entonces, me pregunta, yo te pregunto ahora, ¿cuántos alumnos hay en el curso? 40. 40 total. Ok. ¿Y qué es ese 40? Según lo que vimos los conceptos hace rato. Y esa sería la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es esta, la que contamos. 2 sacaron 1, 4. Pero acá me dice, ¿cuántos alumnos hay en el curso? Y me dijiste que es 40. Y ese 40 al total es el tamaño Tamaño de muestra sería. de la muestra. De la muestra o de la población, porque acá le hicimos a toda la población, porque toda mi población es los 40 alumnos de la aula A, ¿verdad? Eh, Ahora, si saco 10 de esos 40, ese 10 es mi muestra ya. Vamos a acordarnos de eso. Diferenciar bien lo que es muestra de población. Ok. Entonces, ¿cuántos alumnos hay en el curso? 40. 40. 40 alumnos. Excelente. Ahora la pregunta, ¿cuántos aprobaron? Y yo te voy a decir que la materia se aprueba a partir de la nota 7. Y yo te pregunto, ¿cuántos aprobaron y cuántos se aplazaron? Calcula un poco un ratito eso, por favor. A Desde partir de no, 7. a partir de Se 7 aprueba. se pasa, con 6 ya se aplaza. Entonces te pregunto, ¿cuántos aprobaron? Ah, ¿y cuántos resultaron aplazados? Dice León el tercero también. Contanos, Maya. Y 12 pasaron. 12. ¿28 aplazados? Y 12 pasaron. Estoy de regreso. Discúlpame. Bueno, ya estamos por terminar la clase. Contaste, Eric. 28 aplazados y 12. 28 aplazados y 12 aprobaron la materia. 40 Sí. total. Entonces contamos 5 desde acá, ¿verdad? 5 sacaron de 5, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Entonces, 12 aprobaron y el resto de los 28 se aplazaron. Considerando Así. que a partir de la nota 7 se pasa la materia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue el conteo y determinar consultas sobre esta tabla de frecuencia. Después acá vamos a calcular la frecuencia relativa que era. ¿Te acuerdas lo que era la frecuencia relativa que era? Frecuencia absoluta dividido el total. Entonces va a ser 2 sobre 40, va a ser para la nota 1. Acá va a ser 4 sobre 40 para la nota 2, 3 sobre 40 y nos va a dar, al multiplicar por 100 nos va a dar el porcentaje. Y ahí yo te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de alumnos sacaron 5? Te iba a preguntar, ¿verdad? Y va a estar acá. ¿Se entiende? Perfecto, bro. Este ya te digo que va a ser una tarea para la próxima clase. Quiero que me muestren nomás si le puedes mostrar a tu compañero. Para completar acá la frecuencia relativa y el porcentaje. Dale, sin problema. Dale, excelente. Datos agrupados intervalos, vamos a ver la otra clase. Gráfico estadístico también. Esto ya me dijiste que ya dieron con el profesor anterior en estadística básica, pero vamos a repasar. ¿Verdad? Dieron diagrama de barras, círculos, torta y demás cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Excelente.
Gráfico estadístico, este es el polígono de frecuencia, que vamos a ver también con los ejemplos para ir graficando. ¿Alguna observación? En la tabla que muestra la frecuencia relativa, absoluta y acumulada se llama distribución de frecuencia, que es esto que acabamos de ver. Esta es la tabla de distribución de frecuencia y la que vamos a ir completando. Ok. La suma de las frecuencias absolutas es el total de observaciones. Vamos a decir, es cierto. Vamos otra vez a nuestro ejemplo de los alumnos. La suma de la frecuencia absoluta al sumar todo esto es el número de observaciones, que es 40. Es cierto también, ¿verdad? Dice, la suma de la frecuencia relativa es siempre 1. Y esto vas a comprobar con la tarea para la próxima clase, Eric, ¿verdad? Acá la suma de las frecuencias relativa es 1. Acá te tiene que dar 1 la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y entonces acá en porcentaje nos tiene que dar acá el 100%, ¿verdad? Si multiplicamos por 100 cada frecuencia relativa, obtenemos el porcentaje que te mostré de cada. Y el porcentaje de la frecuencia relativa por 100 es lo que vas a hacer acá, ¿verdad? Acá. Te repito, acá. Es multiplicar tu frecuencia absoluta por 100 y te va a dar acá un valor. Frecuencia absoluta por 100 te da otro valor y la suma de todos estos porcentajes acá te tiene que dar 100 y la suma de las frecuencias relativas acá te tiene que dar 1. Ese es para que veas que están bien distribuidas tus frecuencias. Es lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, consulta? Y por el momento no, profe. Por el momento no. ¿Se entendió todo entonces? Sí, sí, perfecto. Bueno, te pediría, te doy, ya que estudiamos juntos nomás nosotros solo hoy, primero, discutir con tu compañero el tema de las aulas del híbrido o de las presenciales directamente. Después la idea que te di era que podemos aprovechar más las clases. Vamos a tener muchísima ventaja, yo te digo, porque los trabajos prácticos vamos a hacer ahí. Si ya entregan el día, ya les doy los puntos para ir acumulando para las notas. Y si vamos a recurrir a las virtuales nomás, entonces reforzar con clases, qué sé yo, sábado o algo así. E ir viendo los demás. Por un lado. Por otro lado, mostrarle la clase hoy a tu compañero. Seguramente así es que ustedes se ayudan. Y esto me pueden pasar por WhatsApp nomás o completar en una hoja y me pasan esta tarea simple que vimos hoy. Y en la otra clase vamos a repasar para ir entrando en lo que es probabilidades. Vale, pero sin problema. Yo creo que no va a tener luego José problema. Sí, ese va a estar en la plataforma, ¿verdad? La grabación. Sí, sí, voy a bajar la plataforma, voy a bajar la explicación. Bueno, Pero yes, yo ya yes. te adelanto, no quiero que se preocupen, yo les voy a dar muchísimos materiales que le van a ayudar de lectura y para hacer ejercicio, ¿verdad? Lo que vemos acá en forma virtual va a ser solamente los datos básicos, la interpretación, después le voy a pasar materiales para leer, reforzar y hacer las tareas, los ejercicios. Entonces, de eso no se preocupen. Dale, bro. Que no sea mucho ejercicio nomás, bro. No, y cuanto más ejercicio mejor porque ahí vamos a asegurar el examen. Porque, como le dije a mi otro grupo de nutrición matemática, le adelanto como un comodín y decir eso a tu compañero porque después antes se me va a olvidar decir, en el examen final sí o sí sale un tema copiado, calcado del trabajo práctico. Entonces ahí vos aseguras tu punto y te incentivas a entregar tu trabajo práctico. ¿Se entiende? Sí, sí, eso sí, bro. Sí o sí, un tema del trabajo práctico sale como un tema libre ya, ¿verdad? Para asegurar el puntaje. Esto voy a levantar entonces en la plataforma, esto es la introducción de hoy, más la justificación de la materia en la ecología. Y si ya
pueden responderme en el WhatsApp o algo así, las ideas que vayan manejando para el tema de hacer clase presencial, ¿verdad? Si es que decidimos hacer eso. Dale, bro. Bro, una consulta. Sí, ¿A ustedes le dieron a la facultad, vamos a decir, desde el principio de la estadística o nada de... No, no, le comentaron que nosotros ya tuvimos ya... no, no me eh, comentaron. No, por vos me entero. ya, ya. Pero ¿qué pasa? Ya que me consulta eso, quería mostrarte el programa. Sinceramente, yo cuando he visto el programa dije, esto es una locura, ¿verdad? Y no considero eh, viable, a no sé que tengamos 2 veces a la semana o tres, sí, ¿verdad? Todo el programa, pero es para inclusive hacer prácticas por software, ¿verdad? Pero es un poco largo, sinceramente, y me dijeron que yo pues, soy dueño de la materia, entonces eh, puedo realizarle ajustes para que sea provechoso, práctico y en honor a la pandemia y la virtualidad y todo eso también. Otra cosa sería si hacemos un aula y tenemos video para proyectar y todo eso, ¿verdad? Te quiero mostrar, entonces ya para ir despidiéndonos, el programa. No guardé el mapa, pero voy a entrar a mi correo y voy a bajar lo que a mí me pasaron. A lo que quiero irme, profe, para que podamos hacer, en este caso de los básicos, ¿verdad? Hacer un repaso así rápido. Y así para irnos directamente al grano de lo que sería esta materia, ¿verdad? Lo que yo en particular, y José también, yo creo que no va a tener problemas en la estadística así básica, ¿verdad? Si hacemos un repaso rápido. Y hoy hicimos un repaso rápido, pero sí les voy a tirar ejercicio para adiestrarse y acostumbrarse a tabular datos, ¿entendés? Porque después cuando veamos las hipótesis, la estimación, las regresiones lineales que es predecir un futuro, no podemos perder tiempo en eso, o sea, tiene que estar bien entrenado para eso. No sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Te quiero mostrar lo que es el programa. Avísame si te... No, este no es. Espérame que será. Me equivoqué. A lo que Avísame voy es, profe, que no... cuando me ves. Avísame cuando me ves en la pantalla. Sí, Mira. Teorema elemental del muestreo, inferencia estadística, población muestra, muestra al azar, simple y con reposición, tablas de números aleatorios, parámetros estimadores, distribución muestrales. Mira, distribución ST. Yo no le puedo empezar con distribución de T si tienen que manejar bien probabilidades. Y yo estoy haciendo una unidad especial para estar entrenado en probabilidades, ¿verdad? Mira, regresión y correlación. Esto es para hacer modelos matemáticos, ajuste de recta, parábola. Mira, regresión lineal simple, varianza con regresión, tipo de muestreo que este acá es fundamental. Esto, pero para eso yo quiero que entiendan bien el concepto de población, muestra, tipo de muestra, análisis de la variación, prueba de chi cuadrado, multivariado. Este tema bro, yo no quiero darle. Este no. ¿Por qué? Porque para hacer un análisis multivariado, ustedes tienen que dominar lo que es matrices en matemática. ¿Te acuerdas lo que es matrices? Cálculo de determinante, fila, columna, todo eso. me acuerdo del nombre, pero el Bueno, procedimiento sí, pero como yo ni te voy a idea. dar análisis multivariado, sí tenemos que ver matrices, o sea, tenés que venir entrenado de matrices. Sí. Fila por columna y comenzar a trabajar y tal, ¿no? Entonces, yo estoy viendo la posibilidad de todo este contenido que ellos me pasaron, estoy haciendo un poquito más compacto, de los cuales estoy sacando algunos temas y colocando otros que va a ser más útil para la carrera de ustedes, ¿verdad? Sí, así mismo. No sé Profe, si así transparente y les muestro, ¿verdad? Porque si yo agarro
y desarrollo, así como está esto, que para mí es descabellado. ¿Por qué? Porque tenemos 1 hora a la semana. Jamás, ni aquí a la luna, vamos a avanzar con esto. Y tampoco no soy antiético para agarrar y tirarles todo. Le puedo pasar material y véanse. No, 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 luego. Entonces me dijeron que yo soy dueño de la materia y que voy a tratar de compactar esto, que sea útil y que vayamos unidad por unidad, que sea interesante la unidad y que al pasar la unidad 2 me sea, digo, amaestrado porque desarrollé bien mi unidad 1. Y en la unidad 1 vamos a ver todo lo que este repaso general que ustedes ya dieron, pero ya un poco más específico. ¿Te diste cuenta? Mira lo que es. Clarísimo. No, no es lo que es larguísimo, es muy profundo. ¿Entendés? Vos tenías que haber dado estadística 1 y estadística 2 para entrar a esto. Eh, pero en fin. Pero yo estoy haciendo el programa, estoy compactando. Saqué de, te digo, ¿de dónde? De una universidad iberoamericana acá, que he visto que está bastante explícito y práctico y estoy tratando de equilibrar para no también salir de desacuerdo acá. Para que sea interesante y para que sea útil, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Y no, bro. Te doy esa tarea, entonces, Heriberto, por favor. Dale, no hay problema, Sí, bro. Voy a hablar definir eso, discutan bien, quiten todas las consultas que tengan, entonces así yo me poner en campaña para hablar con la facultad, si es que deciden eso. Y si no, vamos a buscarle la vuelta a la virtualidad nomás, ¿verdad? Yo creo que no va a haber problema. Voy a hablar con José y Eh, depende también de, con calma, pero tipo para empezar la otra semana ya, ¿verdad? Dale, no hay problema, sin problema. Excelente. Estamos en contacto entonces. Dale, bro. Muchas gracias. Yo le voy a Y escribir en el papá para ver si, para avisarle que ya está levantado los materiales de esta primera clase. dale, bro. Muchas gracias. Quedamos así. Buenas noches. Dale, bro. Hablamos. Buenas noches. Listo.